Bienvenidos al programa Hablando de Oralidad, organizado por el equipo técnico de implementación de la oralidad civil, que mediante entrevistas a jueces, juezas, catedráticos, especialistas y litigantes tiene por finalidad dar a conocer temas sobre la realidad de la aplicación de este medio de la oralidad. Este programa es transmitido a través de Justicia TV, el canal del Poder Judicial. En el programa de hoy conversaremos sobre la aplicación de la oralidad en Europa, especialmente en Italia. Para ello tenemos como invitado al especialista, el doctor Carlo Vittorio Iabardo, a quien damos la cordial bienvenida. El doctor Vittorio es catedrático universitario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Derecho Procesal por la Universidad de Turín, Italia, y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Asimismo, el doctor Vittorio también es investigador de la Universidad de Girona, en España. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Bustamante. Agradezco a usted por la muy honrada invitación y también al programa Hablando de Oralidad del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil del Poder Judicial de Perú. Es realmente un honor estar aquí con ustedes conversando sobre un tema tan importante y fundamental para la tutela civil de los derechos como es el tema de la oralidad. Muchas gracias, doctor. Es momento de irnos a una pausa y regresamos en unos momentos. Bien, continuamos entonces con nuestra entrevista al doctor Vittorio. Doctor Vittorio, en Europa, específicamente en Italia, ¿cómo surgió la aplicación de la oralidad en los procesos civiles? En el Perú generalmente tenemos como referente a España, que como usted bien sabe, el año 2000 varió su proceso de su ley de enjuiciamiento civil, que era un proceso netamente escrito, a un proceso oral. ¿Cuál es la realidad actualmente en Italia respecto a la aplicación de la oralidad en el proceso civil? Muchas gracias por la pregunta. Quiero empezar diciendo que el tema de la oralidad es un tema que yo considero eminentemente italiano. ¿Por qué? Porque la batalla por la oralidad empieza con la obra del grande Giuseppe Chiovenda. Se identifica la oralidad con la obra, el trabajo de ese gran procesalista. Porque Chiovenda, cuando él escribe al principio del siglo pasado, al principio del siglo XX, él tiene ante de sus ojos una situación donde en Italia hay un proceso escrito del código precedente, del código del 1865. Y Chiovenda ve todos los malos de ese tipo de proceso. Y entonces, a partir del 1901, con varias conferencias y luego en su obra escrita, él se convierte siendo el mayor partidario de un modelo oral. Por cierto, él no inventa la oralidad, él está mirando hacia lo que está pasando en Austria y en Alemania, donde ya el grande Franz Klein, que es el padre del modelo procesal civil social, ya había implementado, ya había, digamos, desempeñado un rol muy importante en presentar las partes más positivas de un modelo civil oral. Oral significa no solo que hay una preeminencia de la palabra hablada sobre los escritos, esa es solo una parte de la realidad. Chiovenda, Klein antes en Austria, luego Chiovenda en Italia y sus discípulos, Calamandrei, Carnelutti en medida un poco menor, pero todos destacan que el proceso civil oral es un modelo donde la palabra es oral, la parte principal, pero también el juez tiene una relación de inmediación con las pruebas
y las audiencias son concentradas. Y a partir de Chiovenda se diseña teóricamente este modelo civil oral, donde se da una valorización muy grande a la audiencia como un momento de acercamiento entre el juez y las partes, y se valoriza mucho ese rol del juez y la búsqueda de la verdad. Así es. En el Perú, durante casi 200 años de vida republicana, hemos aplicado un proceso civil escrito. Y lamentablemente los resultados no han sido muy buenos. Tenemos problemas en la dilación de los procesos, tenemos problemas en la transparencia, el juez no tiene una inmediación con las partes. Es por eso que los propios jueces del área civil en el Perú gestamos este cambio para un proceso oral, que en realidad es un proceso mixto, porque la demanda se presenta por escrito, la contestación se presenta por escrito, pero luego en la audiencia preliminar ya se concentran los actos procesales de la conciliación, el saneamiento procesal, el saneamiento probatorio, los hechos controvertidos, y luego de la audiencia de pruebas se emite el sentido de la sentencia y luego se expide la sentencia por escrito. Y este proceso lo estamos llevando a cabo desde el año 2017 a través de proyectos pilotos. Pero como usted bien lo dijo, no es solo aplicar, ¿no?, la herramienta de la oralidad, sino es una nueva forma de poder llevar a cabo este proceso civil. ¿Qué resultados ha dado en Italia la aplicación de la oralidad? ¿Ha mejorado el sistema de justicia en el área civil? Muy buen comentario lo de usted. Efectivamente, empiezo con el decir que sí, también en el pensamiento de Giuseppe Chiovenda y en todos los partidarios de la oralidad en Italia en las décadas siguientes, el modelo oral no es un modelo oral puro. No existe oralidad pura, nunca ha existido en Italia. El modelo oral es un modelo mixto, porque los actos principales, la demanda, la contestación y la sentencia, por supuesto, son actos escritos. Pero Chiovenda destacaba lo bueno de la oralidad, que es dar al juez una herramienta para entender mejor lo sucedido, para entender mejor los hechos. Y eso, por supuesto, funcionó en Italia, con una postura, digamos, no mitizante, que no toma la realidad como un mito, pero toma las partes buenas. Efectivamente, este acercamiento, esta espontaneidad entre el juez y la parte permite un mejor entendimiento de lo que pasó, que es básicamente la función de la oralidad. Ahora, en Italia y ahora mismo, digamos, la oralidad se puede decir que tiene un momento un poco de crisis, por dos razones, diría yo. La primera razón es la situación después de la pandemia. La situación de la pandemia en toda Europa, en formas un poco diferentes, ha generalizado las audiencias virtuales, ¿no? Y eso se puede decir que es una forma de oralidad, pues sí, pero no la oralidad como la habían concebidas, por supuesto, los grandes padres del derecho procesal civil italiano. Y en la reforma, la última reforma que se ha llevado a cabo en Italia, de repente acá en Perú, hemos como grupo de investigación de la Católica presentado un seminario sobre esa nueva reforma. Bueno, esa nueva reforma, la reforma Cartabia, tiene varios puntos interesantes y un punto es la implementación de un proceso civil virtual, algo parecido a lo que ustedes acá llaman el eje, ¿no?, el expediente judicial electrónico. Nosotros hablamos de proceso telemático. Y el proceso telemático implica actos telemáticos y el uso, entre comillas, generalizado de las audiencias virtuales. De hecho, hay una norma, el artículo 127 bis del actual Código del Proceso Civil italiano, que facultiza al juez a disponer la audiencia en formas audiovisuales, dando mucha discrecionalidad al juez en ese sentido. Este es un primer factor que tengo que destacar. El segundo factor, propiamente de crisis de la oralidad, y por cierto es algo que ha sido bastante criticado por la doctrina italiana, es que al juez se le da la facultad, ahora mismo con esta reforma, de convertir la audiencia, sea presencial, sea virtual,
en un intercambio de notas escritas. Se llama la audiencia cartolare. Es una forma un poco imprecisa de decir una audiencia que no ocurre, que no se realiza, se sustituye por el intercambio de notas escritas. Tenemos que hacer un breve corte y regresamos. Bien, continuando con esta magnífica intervención del doctor Vittorio, usted nos indicaba que en Italia, con esta modificación del Código Procesal Civil italiano, se permitía que el juez de oficio pueda disponer que el proceso se convierta en un proceso escrito. ¿Eso lo he entendido? Sí, el juez discrecionalmente puede hacer este cambio, pero las partes, todas las partes pueden quejarse de esta decisión y el juez luego decide considerando ciertos factores. Atención que también las partes conjuntamente pueden pedir que la audiencia no se realice y se sustituya con el intercambio de notas escritas. Y el juez, en este caso... Sería una convención procesal, que sean las partes... Correcto, sí, un acuerdo procesal. Pero ya con esta pequeña modificación se entiende que el código está yendo hacia una parcial escrituración del proceso. Pero ¿no sería un contrasentido? En el Perú, por ejemplo, estamos implementando el EJE, el Expediente Judicial Electrónico, y justamente necesitamos un proceso oral que sea mucho más simple de tramitarlo, que pueda tener tecnología moderna para que pueda funcionar este expediente judicial electrónico. Si regresamos al proceso tradicional escrito, que se tienen que presentar documentos en forma física o virtual, no estaríamos regresando, ¿no?, a lo que era antes el trámite tradicional. Bueno, si es una convención de las partes y las partes quieren someterse, bueno, podría ser, ¿no? Pero que el juez de oficio quiera, digamos, obligar a las partes a someterse a un proceso, sí, ¿no? Yo lo veo medio complicado, sí, ¿no? Se puede entender de esta forma. Evidentemente, la finalidad del legislador es incluso hacer las cosas aún más sencillas, simplemente depositando notas escritas. Es importante, pero destacar que eso es posible por el juez solo cuando no se necesita la presencia de sujetos que son diferentes de las partes, del juez mismo o de los auxiliares. O sea, no es posible cuando la audiencia es de carácter instructorio. No. O sea, cuando es de carácter instructorio se prioriza la dimensión oral. O sea, escuchar a los testigos y cosas por el estilo. Entonces podríamos decir que esto sería aplicable cuando solo hay prueba documental, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ser valorada solo por el juez y no necesitamos una audiencia para ello. Exactamente, así. Bien. Doctor Vittorio, finalmente quisiéramos que nos dé un mensaje sobre la oralidad a los jueces del Perú. ¿Cuál es su posición sobre la utilización de esta herramienta para mejorar el proceso civil? Considerando la experiencia italiana de las últimas décadas, que es bastante larga porque el modelo civil italiano es oral desde muchos años, desde muchas décadas, entonces yo diría así, con una frase muy breve, que la oralidad es un problema, es un factor cultural. La oralidad no es simplemente una modificación del código, no es simplemente establecer una norma diferente y ya. Requiere una postura mucho más amplia, mucho más profunda, que es un cambio cultural de los sujetos procesales, tanto de los abogados, cuanto de las partes como de los jueces. Decía Chiovenda, Calamandrei, en esto es mi opinión muy firme que hay que releer a los clásicos. Hay que regresar leyendo los padres de la oralidad, que decían que el proceso civil oral es un proceso colaborativo, no es un proceso que se concibe como un contexto hostil entre las partes. Decía Calamandrei en una voz enciclopédica muy importante que se intitula Oralidad, Principio de Oralidad,
decía que en el modelo oral, modelo significa un conjunto de principios, las partes se sientan como alrededor de una mesa discutiendo. Es importante que en el modelo oral las partes no se perciban como enemigas, por supuesto contrapuestas, porque naturalmente tiene intereses contrapuestos, pero la postura, la actitud es una postura de clarificación mutua de los problemas. Y el juez, en segundo lugar, y esto también es una postura cultural, es un juez, entre comillas, interesado a la disputa. No es un juez neutral, un juez fuera de la disputa, es un juez que quiere entender, quiere saber, hace aclaraciones, preguntas a las partes, ¿no? Los alemanes lo han dicho muy claramente, el juez tiene un deber de hacer preguntas, de ser casi parte interesada de la controversia. Tomen esto en el sentido... Claro, en buscar la verdad. Sí, ¿no es cierto? exactamente, eso me refiero. No, evidentemente, parte de la controversia, porque tiene que ser imparcial y tal. Pero no un juez indiferente. Es un juez que le importa la verdad. Es importante decir que el proceso civil oral es un proceso que tiene como finalidad lo de averiguar con verdad lo que ha sucedido. Es un proceso también muy exigente, moralmente exigente y en términos de recursos, porque requiere una preparación del juez también, que llegue a la audiencia preparado, una oralidad que se base en los escritos, la demanda es escrita, la contestación es escrita, pero un juez que se haya preparado sobre esos actos y llega a la audiencia habiendo estudiado. Y también esta postura cultural de los abogados que no están allí para obstaculizarse entre ellos, sino colaborando hacia un fin común. Bien, entonces creo que estamos por buen camino en la implementación de la oralidad en el proceso civil, porque justamente nosotros también buscamos el compromiso, tanto de los jueces, de los servidores judiciales, de los abogados y de los propios litigantes, porque como bien lo dijo usted, cada uno tiene un rol protagónico en el proceso civil, entonces todos tienen que participar para que este proceso sea eficiente y puedan resolver las controversias en el menor tiempo posible. Bien, agradeciéndole, doctor, por su tiempo brindado para esta conferencia. ¿Algunas palabras finales para terminar con la misma? Lo primero, agradecer de estar en este estupendo palacio de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Estoy realmente honrado de estar aquí con ustedes y de ver la magnificencia de este edificio. Y un mensaje final dirigido, digamos, a todos los operadores de la justicia, sean jueces, sean profesores, sean estudiantes, sean abogados, es de valorizar mucho el aspecto teórico. Yo soy profesor de la Católica, me mudé en Perú hacia más que un año, con un contrato que la Católica me ofreció a tiempo completo, y entonces yo trato de formar, ¿no?, la clase de los futuros juristas, trato de hacerlo mejor. Y lo que puedo decir es de no menospreciar la teoría, de leer a los clásicos, leer a buenos estudiosos, estudiar mucho, dar la correcta importancia a la dimensión teórica. El derecho procesal civil no es solo práctica, todo lo contrario. Yo pienso que el derecho procesal civil vive de teoría y se desarrolla gracias a la teoría. Así que con este mensaje, apoyando la dimensión más especulativa del derecho procesal civil, les agradezco mucho. No, las gracias a usted, doctor Carlos Vittorio, y nos despedimos no sin antes agradecer por acompañarnos en este programa y por supuesto los invitamos todos los martes a las 10 de la noche a nuestro programa Hablando de Oralidad.